¿Alguna vez te has sentido tan perdido que el mundo que conocías simplemente desapareció? Imagina despertar en una pesadilla de la que no puedes salir, solo para que, años después, la realidad sea aún más desconcertante. Hoy te traigo una historia que te va a dejar con la boca abierta, de esas que te hacen cuestionar todo. Porque lo que Rachel Winters vivió en el bosque de Arizona no es solo una historia de supervivencia, es una lección de fuerza que podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta idea ya te picó la curiosidad, regálanos un me gusta y suscríbete, porque lo que viene te va a volar la cabeza. Prepárate para un relato tan increíble como perturbador, la verdad detrás de una desaparición que desafía toda lógica y que los investigadores aún intentan descifrar. En el caluroso verano de 2015, Rachel Winters, una diseñadora gráfica de 26 años, se esfumó sin dejar rastro en el Bosque Nacional Tanto, cerca de Payson, Arizona. Durante 3 largos años, su familia la buscó sin descanso. Los detectives siguieron cada pista imaginable, y decenas de voluntarios peinaron kilómetros y kilómetros de naturaleza salvaje, con la esperanza de encontrar la más mínima señal. Pero Rachel se había desvanecido tan completamente que muchos empezaron a creer que nunca la encontrarían. Luego, en junio de 2021, durante una ronda rutinaria en una zona remota del bosque, 2 guardabosques se toparon con algo que jamás olvidarían. Recargada en la base de un viejo pino ponderosa, con una camisa verde desgarrada y una delgadez impactante, había una mujer que apenas parecía viva. Sus ojos estaban entreabiertos, su respiración superficial, y su cuerpo tan frágil que a primera vista parecía haber estado allí por décadas. Era Rachel Winters, y la historia de cómo sobrevivió 3 años sola en la inmensidad de Arizona pronto se convertiría en uno de los casos más desconcertantes e inquietantes en la historia de personas desaparecidas en el suroeste americano. El 14 de junio de 2015, Rachel Winters salió de su departamento en Scottsdale aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Las cámaras de seguridad del edificio la mostraron llevando una pequeña mochila de día, botas de senderismo y vestida con una camisa de algodón verde y pantalones cargo oscuros. Le había comentado a su compañera de piso, una mujer llamada Jennifer Paulson, que planeaba una caminata de un día por el Bosque Nacional Tanto y esperaba regresar a casa al atardecer. Jennifer relató más tarde a los investigadores que Rachel parecía tranquila esa mañana, incluso un poco emocionada. Había estado bajo mucho estrés por el trabajo durante semanas y ansiaba pasar un tiempo a solas en la naturaleza. Rachel no era ninguna novata en esto de las caminatas. Sus amigos la describían como alguien que amaba el aire libre, que había crecido acampando con su padre en el norte de Arizona, y que sabía leer mapas de senderos y empacaba los suministros correctos. Ese día en particular, según los registros de la estación de guardabosques de Payson, Rachel se registró en el inicio del sendero Highline Trail a las 9:15 de la mañana. El guardabosques de turno ese día, un hombre llamado Raymond Foster, la recordaba porque ella preguntó sobre las fuentes de agua a lo largo de la ruta. Él le dijo que había algunos arroyos estacionales, pero le aconsejó llevar suficiente agua por si acaso. Rachel asintió, le dio las gracias y se dirigió hacia el sendero. Esa fue la última vez que alguien la vio confirmadamente. El Highline Trail es una ruta muy conocida que se extiende por kilómetros a través de densos bosques de pinos, crestas rocosas y praderas abiertas. Es popular entre los excursionistas de un día y los mochileros, especialmente a principios del verano, cuando las temperaturas aún son moderadas y el paisaje está verde. El día que Rachel desapareció, el clima era despejado. La temperatura rondaba los 24 grados y no se pronosticaban tormentas. Las condiciones eran ideales. Pero para las 10:00 de la noche, cuando Rachel no había regresado a casa y no había contestado ninguna de las llamadas o mensajes de Jennifer, su compañera de piso comenzó a preocuparse. Jennifer intentó llamarla varias veces más. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. Envió mensajes de texto preguntando si Rachel estaba bien, si necesitaba ayuda, si había decidido quedarse más tiempo de lo planeado. No hubo respuesta. A las 11:30, Jennifer contactó a los padres de Rachel, quienes vivían en Flagstaff. Su padre, un trabajador forestal jubilado llamado Paul Winters, condujo de inmediato a Scottsdale. Para cuando llegó, justo después de las 2:00 de la mañana, Jennifer ya había llamado a la policía local. El oficial que tomó el informe les aconsejó esperar unas horas más,
sugiriendo que Rachel podría haberse despistado o haber decidido acampar durante la noche. Pero Paul insistió en que su hija nunca haría eso sin llamar. Él conocía sus hábitos. Sabía que era precavida. A la mañana siguiente, un equipo de búsqueda y rescate fue enviado al Highline Trail. Comenzaron en el punto de partida donde Rachel se había registrado y avanzaron por la ruta principal, revisando cada desvío, cada mirador y cada sendero secundario que se adentraba en el bosque. Se trajeron perros para rastrear su olor. Helicópteros volaron bajo sobre el dosel, escaneando el suelo con cámaras térmicas. Decenas de voluntarios llegaron, dispersándose por el área circundante, llamando su nombre y marcando las secciones del bosque que ya habían sido rastreadas. Durante los primeros 3 días, la operación fue intensiva. Los equipos se movieron por el bosque en patrones de cuadrícula, revisando campamentos, lechos de arroyos, laderas rocosas y densos matorrales de manzanita y encina. No encontraron absolutamente nada, ni huellas, ni prendas de vestir, ni señales de una lucha. Era como si Rachel hubiera entrado en los árboles y simplemente hubiera dejado de existir. Uno de los buscadores, un voluntario llamado Greg Palmer, dijo más tarde en una entrevista que el bosque se sentía inusualmente silencioso durante esos días. Lo describió como el tipo de silencio que te hacía consciente de tu propio latido, el tipo que te oprimía por todos lados. Dijo que buscaron en lugares donde ningún excursionista casual iría: barrancos empinados, campos de rocas, áreas obstruidas con árboles caídos y arbustos espinosos, pero no había nada que encontrar. Al 6.º día, la búsqueda oficial se redujo. El comandante del incidente explicó a la familia que habían cubierto un área mucho más grande de lo que Rachel podría haber recorrido a pie en un solo día, incluso si se hubiera desviado del sendero. Los perros habían perdido su rastro en la primera milla. Los helicópteros no habían visto señales de angustia. La conclusión, aunque tácita, era que Rachel había abandonado la zona por su cuenta o había sufrido algún tipo de accidente tan grave que no dejó rastro. Paul Winters se negó a aceptar eso. Durante semanas después de que la búsqueda oficial terminara, regresó al bosque por su cuenta, a veces con algunos amigos, a veces solo. Caminó los mismos senderos una y otra vez, estudió mapas, habló con otros excursionistas y buscó en lugares que los equipos ya habían cubierto. Colocó volantes en cada inicio de sendero, cada gasolinera, cada área de descanso entre Pacine y Phoenix. Su rostro miraba desde esos volantes, sonriente, sana, viva, pero nadie llamó con información. A medida que pasaban los meses, el caso se enfrió. El informe de persona desaparecida permaneció abierto, pero no había nuevas pistas. La cuenta bancaria de Rachel no mostró actividad. Su teléfono nunca se reconectó a ninguna red. Su coche, aún estacionado en la estación de guardabosques, fue finalmente remolcado y devuelto a su familia. Para finales de 2015, la historia había desaparecido de las noticias locales. Se escribieron algunos artículos en el aniversario de su desaparición, pero no ofrecieron respuestas, solo preguntas. ¿A dónde había ido Rachel Winters? ¿Cómo podía alguien desaparecer tan completamente en un bosque que fue rastreado tan a fondo? Su familia seguía esperando, pero la esperanza se volvía más difícil de mantener con cada año que pasaba. En 2016, Paul organizó una segunda búsqueda a gran escala con la ayuda de una organización sin fines de lucro especializada en encontrar excursionistas desaparecidos. Voluntarios de todo el estado acudieron. Buscaron en nuevas áreas, revisaron informes antiguos y entrevistaron a personas que habían estado en el sendero por la época en que Rachel desapareció. No encontraron nada. En 2017, la familia contrató a un investigador privado. Pasó meses revisando el caso, hablando con todos los involucrados y recorriendo los senderos él mismo. Su informe final indicaba que, en su opinión profesional, Rachel había sido víctima de un crimen o había sufrido un accidente en un lugar tan remoto que llevaría años, quizás décadas, encontrar sus restos. La familia estaba devastada, pero se negó a rendirse. Entonces, a principios del verano de 2018, algo cambió. El 9 de junio, 2 guardabosques llamados Clayton Hayes y Angela Briggs realizaban una patrulla rutinaria en una sección del bosque a unos 13 kilómetros al sureste del Highline Trail. Era una zona con muy poco tránsito peatonal, principalmente porque el terreno era difícil y no había senderos establecidos. El bosque allí era denso, lleno de maleza espesa
árboles caídos y laderas empinadas que hacían que caminar fuera lento y agotador. Estaban revisando en busca de campamentos ilegales y señales de riesgo de incendios forestales cuando Angela notó algo inusual. Al principio, pensó que era solo un montón de tela vieja atrapada en los arbustos, pero a medida que se acercaron, se dio cuenta de que era una persona. La figura estaba sentada erguida con la espalda contra el tronco de un gran pino ponderosa. Sus piernas estaban estiradas hacia adelante y sus brazos caían sin fuerza a los lados. Llevaba lo que parecían los restos de una camisa verde, rota y sucia, apenas sostenida. Sus pantalones estaban hechos jirones en las rodillas. Su rostro estaba demacrado, sus mejillas hundidas y su piel tenía un tono grisáceo que la hacía parecer más muerta que viva. Angela la llamó, pero no hubo respuesta. Clayton se acercó, arrodillándose junto a la mujer. Buscó un pulso y encontró uno débil e irregular, pero presente. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y desiguales. Sus ojos estaban entreabiertos, mirando a la nada. Pidió asistencia médica inmediata por radio, dando sus coordenadas y describiendo el estado de la mujer que habían encontrado. Angela se quedó con ella, hablando suavemente, tratando de obtener algún tipo de respuesta. La mujer no se movió, no parpadeó, no reconoció su presencia de ninguna manera. Fue solo cuando Angela le tocó suavemente el hombro que los ojos de la mujer se movieron ligeramente, como si registrara algo desde muy lejos. El equipo de rescate llegó en 40 minutos, descendiendo en rapel desde un helicóptero porque el terreno era demasiado accidentado para vehículos terrestres. Los paramédicos evaluaron su condición en el lugar. Su temperatura corporal era peligrosamente baja. Su ritmo cardíaco era débil. Mostraba signos de desnutrición severa, deshidratación y atrofia muscular. Sus dedos estaban cubiertos de viejas cicatrices y callos. Sus pies, descalzos y cubiertos de tierra, estaban cortados y magullados. Uno de los médicos dijo más tarde que parecía alguien que había estado viviendo en la naturaleza durante años, no días o semanas. La estabilizaron lo mejor que pudieron. La envolvieron en mantas térmicas y le pusieron una vía intravenosa para hidratarla. Fue trasladada en helicóptero a un hospital en Phoenix. Durante el vuelo, permaneció inconsciente, con los ojos abiertos pero sin ver, su respiración constante pero superficial. No fue hasta que llegó a la sala de emergencias que alguien pensó en verificar su identidad. Una enfermera notó una pequeña cicatriz en su antebrazo, un detalle que había sido mencionado en el informe original de persona desaparecida. Otra enfermera buscó el antiguo expediente del caso y comparó la foto con la mujer que yacía en la cama del hospital. La coincidencia era innegable. Era Rachel Winters. La noticia de que Rachel Winters había sido encontrada con vida se extendió rápidamente por el hospital y, en cuestión de horas, llegó a su familia. Paul Winters recibió la llamada justo después del mediodía mientras estaba en casa en Flagstaff. La voz al otro lado pertenecía a un detective del Departamento de Policía de Phoenix, un hombre llamado Kenneth Larson, quien le explicó que una mujer que coincidía con la descripción de Rachel había sido descubierta en el Bosque Nacional Tanto y estaba siendo tratada en el Desert Valley Medical Center. Paul no esperó. Tomó sus llaves, llamó a su esposa y condujo directamente a Phoenix, apenas deteniéndose para cargar gasolina. Cuando llegó al hospital, fue recibido por el detective Larson y un administrador del hospital que lo prepararon para lo que estaba a punto de ver. Le dijeron que Rachel estaba viva pero en estado crítico. Dijeron que su cuerpo había sufrido un trauma extremo por la exposición prolongada, la desnutrición y la deshidratación. Dijeron que no respondía y que no estaba claro cuánta función cognitiva había conservado. Paul asintió, pero no asimiló completamente las palabras. Todo lo que quería era ver a su hija. Cuando entró en la unidad de cuidados intensivos y la vio tendida en la cama, apenas la reconoció. Rachel siempre había sido una joven sana y activa, con una sonrisa brillante y una energía que llenaba cualquier habitación en la que entraba. La persona frente a él ahora era una sombra de eso. Su rostro estaba hundido, su piel tensa sobre sus huesos. Sus brazos eran delgados, casi esqueléticos, y su cabello, que una vez fue oscuro y denso, ahora estaba enmarañado y sucio. Sus ojos estaban abiertos, pero no se enfocaban en nada. Paul se acercó lentamente, con las manos temblorosas. Dijo su nombre suavemente, luego más fuerte. Rachel no respondió. Extendió la mano y le tomó la mano. Y por un momento,
Pensó que sintió sus dedos contraerse, pero los médicos no pudieron confirmar si fue intencional o solo un reflejo. Durante los días siguientes, un equipo de especialistas trabajó para estabilizar la condición de Rachel. Los análisis de sangre revelaron deficiencias vitamínicas graves, particularmente de B12 y D, comunes en personas que han sido privadas de luz solar y nutrición adecuada durante periodos prolongados. Sus músculos se habían atrofiado significativamente, lo que sugería meses, si no años, de movimiento limitado. Sus huesos mostraban signos de fracturas por estrés que habían sanado de forma incorrecta, probablemente como resultado de caídas o esfuerzos físicos repetidos. Las radiografías de su caja torácica revelaron lesiones antiguas, grietas que se habían curado por sí solas sin intervención médica. Una de las doctoras, una especialista en trauma llamada doctora Lillian Cross, señaló en su informe que el cuerpo de Rachel mostraba patrones consistentes con alguien que había estado viviendo en modo de supervivencia durante un periodo prolongado. Tenía cicatrices en las manos que parecían provenir de excavar o raspar contra superficies ásperas. Sus pies estaban muy callosos, el tipo de engrosamiento que se desarrolla después de años de caminar descalzo por terrenos irregulares. Sus dientes estaban en malas condiciones, varios de ellos rotos o desgastados, posiblemente por masticar materiales duros como raíces o corteza. Pero el aspecto más preocupante de la condición de Rachel no era físico, era psicológico. No hablaba, no reaccionaba a voces o al tacto de manera significativa. Sus ojos a veces seguían el movimiento, pero no había reconocimiento, ni emoción, ni señal de que entendiera dónde estaba o quién la rodeaba. Un neurólogo, llamado para evaluar su estado cognitivo, realizó una serie de pruebas y encontró que, si bien su actividad cerebral estaba presente, era tenue, casi como si su mente se hubiera retraído en sí misma. Lo describió como una forma de desconexión disociativa, un mecanismo de defensa que el cerebro usa cuando se expone a un trauma o aislamiento prolongado. Mientras tanto, el detective Larson comenzó el proceso de reconstruir lo sucedido. El lugar donde encontraron a Rachel estaba aproximadamente a 13 kilómetros del Highline Trail, en lo profundo de un área que no había sido parte de la cuadrícula de búsqueda original. El terreno allí era difícil de navegar, lleno de vegetación espesa, afloramientos rocosos y caídas pronunciadas que lo hacían casi imposible de atravesar sin un esfuerzo significativo. Larson organizó un equipo para regresar al sitio donde los guardabosques la habían encontrado. Querían ver si había señales de un campamento, alguna de sus pertenencias, cualquier pista que pudiera explicar cómo había sobrevivido durante 3 años. Lo que encontraron fue a la vez extraño e inquietante. El área alrededor del árbol donde Rachel había estado sentada estaba relativamente despejada, como si alguien hubiera retirado deliberadamente escombros y ramas para crear un pequeño espacio abierto. No había señales de tienda de campaña o refugio, pero había varias piedras planas dispuestas en un círculo irregular a unos pocos metros de distancia, y dentro de ese círculo estaban los restos carbonizados de fuegos antiguos. El equipo forense recolectó muestras de las cenizas y determinó que los fuegos se habían hecho durante un largo periodo, posiblemente años, usando solo madera y materiales naturales. No había cerillos, encendedores ni herramientas modernas de ningún tipo. Cerca, encontraron una depresión superficial en el suelo que parecía haber sido utilizada para recolectar agua de lluvia. La tierra alrededor estaba compactada y lisa, lo que sugería un uso repetido. A pocos metros de allí, descubrieron una pequeña pila de huesos de animales, principalmente de conejos y ardillas, junto con los restos de lo que parecían ser cadáveres de aves. Los huesos habían sido despojados por completo, y algunos mostraban signos de haber sido abiertos, probablemente para acceder a la médula. Los investigadores también encontraron varios trozos de tela desgarrada y deteriorada que coincidían con la ropa que Rachel había llevado cuando desapareció. La camisa verde que llevaba cuando la encontraron los guardabosques era la misma que había usado 3 años antes, ahora tan dañada que apenas le cubría el torso. No había otras prendas, ni zapatos, ni mochila. Todo lo que había traído consigo en aquella caminata de 2015 había desaparecido, excepto la camisa. Un detalle llamó la atención del equipo forense. En el tronco del árbol donde habían encontrado a Rachel, había profundos arañazos tallados en la corteza. No eran aleatorios. Formaban líneas agrupadas en conjuntos de 5.
el tipo de marcas que la gente hace para contar los días. El equipo contó más de 400 marcas. Si cada conjunto representaba una semana, significaba que Rachel había estado llevando un registro del tiempo durante años. Pero en algún momento, las marcas se detuvieron. El último conjunto estaba incompleto, como si simplemente se hubiera rendido de contar. El detective Larson intentó darle sentido. ¿Cómo había sobrevivido Rachel durante 3 años en la naturaleza sin suministros, sin refugio y sin contacto con el mundo exterior? ¿Cómo había evitado ser detectada durante las operaciones de búsqueda? ¿Cómo había encontrado comida y agua en un entorno donde la mayoría de la gente no duraría más de unos pocos días? Contactó a expertos en supervivencia, personas que habían sido entrenadas en resistencia en la naturaleza y entendían lo que el cuerpo humano podía soportar en condiciones extremas. Uno de ellos, un ex-instructor militar llamado Howard Lang, revisó la evidencia y dio su evaluación. Dijo que, si bien era teóricamente posible que alguien sobreviviera en el bosque durante un período prolongado, requeriría un nivel extraordinario de habilidad, resistencia mental y suerte. El hecho de que Rachel no tuviera entrenamiento previo en supervivencia lo hacía aún más improbable. Howard señaló que el lugar donde la encontraron no era ideal para la supervivencia a largo plazo. No había una fuente de agua confiable cerca. El área estaba muy sombreada, lo que significaba luz solar y calor limitados, y la vida silvestre era escasa. La mayoría de las personas en esa situación habrían intentado moverse hacia un sendero o una carretera, no quedarse en un solo lugar. El hecho de que Rachel hubiera permanecido en un lugar tan remoto sugería que algo le había impedido irse, ya fuera una lesión física, un trauma psicológico o algo completamente diferente. Nadie podía decirlo. De regreso en el hospital, la condición de Rachel comenzó a mejorar lentamente. Su cuerpo empezó a responder a la nutrición intravenosa y sus signos vitales se estabilizaron, pero su estado mental permaneció inalterado. Yacía en la cama mirando al techo, con el rostro inexpresivo, las manos reposando a los lados. Las enfermeras intentaron hablar con ella, haciéndole preguntas sencillas, pero nunca respondió. Su padre la visitaba todos los días, sentándose junto a su cama, hablándole de recuerdos de su infancia, de viajes familiares y vacaciones, y momentos que habían compartido. A veces pensaba que veía un destello de reconocimiento en sus ojos, pero siempre era breve. Se iba antes de que pudiera estar seguro de que era real. La doctora Cross consultó con una psiquiatra especializada en traumas y estados catatónicos. La psiquiatra, una mujer llamada doctora Naomi Fletcher, pasó varias sesiones observando a Rachel, notando su falta de respuesta a los estímulos externos, su mirada fija y su retraimiento general de la realidad. En sus notas, la doctora Fletcher escribió que la condición de Rachel se asemejaba a lo que a veces se observa en prisioneros de guerra o individuos que han soportado un aislamiento prolongado. La mente, explicó, solo puede manejar hasta cierto punto antes de comenzar a desconectarse, desconectándose del mundo exterior como una forma de protegerse de un daño mayor. Recomendó un enfoque de tratamiento lento y cuidadoso, uno que no forzara a Rachel a confrontar su trauma demasiado rápido. El objetivo, dijo, era crear una sensación de seguridad, permitir que la mente de Rachel comprendiera gradualmente que ya no estaba en peligro, pero incluso con la mejor atención. La doctora Fletcher advirtió que la recuperación podría llevar meses o incluso años, y no había garantía de que Rachel regresara por completo a la persona que había sido antes. A medida que pasaban los días, los medios de comunicación comenzaron a interesarse por la historia. Los noticieros de todo Arizona informaron que Rachel Winters, la excursionista que había desaparecido 3 años antes, había sido encontrada con vida en el Bosque Nacional Tanto. Los detalles eran escasos al principio, pero a medida que más información se filtraba del personal del hospital y de las fuerzas del orden, la historia cobró vida propia. Los reporteros acamparon fuera del hospital, esperando una declaración de la familia o de los médicos. Los foros en línea y las plataformas de redes sociales explotaron con especulaciones. Algunas personas lo llamaron un milagro. Otros cuestionaron cómo era posible. Las teorías iban desde lo plausible hasta lo absurdo. Algunos sugirieron que Rachel había sido retenida cautiva por alguien que vivía fuera de la red en el bosque. Otros creyeron que había sufrido una crisis mental y había estado viviendo en un estado de fuga,
sin saber quién era ni de dónde venía. Unos pocos incluso propusieron que ella había elegido desaparecer, que había querido escapar de su vida y de alguna manera había logrado sobrevivir sola durante 3 años. Pero ninguna de estas teorías podía explicar la evidencia. No había señales de otra persona en el lugar donde la encontraron. No había huellas, ni herramientas, ni restos de nada que sugiriera que alguien más había estado allí. Y si Rachel había estado viviendo en un estado de fuga, ¿cómo había logrado hacer fogatas? ¿Encontrar comida y mantenerse viva en un entorno tan hostil? El detective Larson sabía que la única persona que podía responder a estas preguntas era la propia Rachel, pero hasta que ella pudiera hablar, la verdad permanecería encerrada en su mente, oculta tras los muros que su trauma había construido. Las semanas se convirtieron en meses, y Rachel permaneció en el hospital bajo observación constante. Su recuperación física progresó a un ritmo constante. Los médicos lograron restaurar su peso gradualmente, alimentándola a través de un plan de nutrición cuidadosamente monitoreado que su debilitado sistema digestivo podía manejar. Su masa muscular comenzó a regresar, aunque permanecía frágil y requería asistencia para sentarse o moverse por la habitación. Las fracturas en sus huesos estaban sanando y las heridas en sus pies y manos se habían cerrado, dejando tras de sí cicatrices gruesas que nunca se desvanecerían por completo. Pero su mente permanecía distante, encerrada en un lugar al que nadie podía llegar. La doctora Fletcher continuó sus sesiones con Rachel, sentándose junto a su cama y hablando en un tono tranquilo y mesurado. No hacía preguntas ni esperaba respuestas. En cambio, simplemente hablaba, describiendo la habitación, el clima exterior, los sonidos del hospital, cualquier cosa que pudiera ayudar a Rachel a orientarse en el presente. A veces, leía en voz alta de libros o ponía música suave, esperando que algo pudiera desencadenar una respuesta. Ocasionalmente, los ojos de Rachel se movían hacia el sonido de la voz de la doctora Fletcher y 1 o 2 veces, sus labios parecieron contraerse como si intentara formar palabras, pero no salía nada. Su padre continuó sus visitas diarias, a menudo trayendo pequeños objetos de casa, una fotografía de Rachel de niña, una pulsera que solía usar, un animal de peluche que había conservado desde su adolescencia. Colocaba estos objetos en la mesa junto a su cama, esperando que pudieran despertar algún recuerdo, alguna conexión con la vida que había vivido antes del bosque. Una tarde a finales de agosto, casi 3 meses después de que encontraran a Rachel, algo cambió. Una enfermera llamada Patricia lo estaba en la habitación ajustando la vía y revisando los signos vitales de Rachel cuando notó que la mano de Rachel se movía. Fue sutil, solo un ligero rizo de los dedos, pero fue deliberado. Patricia detuvo lo que estaba haciendo y observó. La mano de Rachel se movió de nuevo, esta vez extendiéndose hacia el borde de la manta. Sus dedos agarraron la tela débilmente. Luego, la soltaron. Patricia habló suavemente, preguntando a Rachel si podía oírla. No hubo respuesta verbal, pero los ojos de Rachel se movieron, enfocándose en el rostro de Patricia por primera vez desde que había sido ingresada. Fue un momento breve, que duró solo unos segundos, pero fue real. Patricia llamó inmediatamente a la doctora Fletcher, quien llegó en cuestión de minutos. Se acercó a Rachel con cautela, hablándole en el mismo tono suave que siempre usaba. Le preguntó a Rachel si sabía dónde estaba. No hubo respuesta. Le preguntó si Rachel podía oírla. Todavía no había respuesta. Pero cuando la doctora Fletcher extendió la mano y tocó suavemente la mano de Rachel, los dedos de Rachel se cerraron alrededor de los suyos, sujetándola por un momento antes de soltarla. Era un progreso, pequeño pero innegable. Durante las semanas siguientes, estos momentos se hicieron más frecuentes. Rachel comenzó a responder al tacto de manera más consistente. Giraba la cabeza cuando alguien entraba en la habitación. Parpadeaba cuando se le proyectaba una luz en los ojos. Su respiración cambiaba ligeramente cuando su padre le hablaba, como si alguna parte de ella reconociera su voz. Luego, a principios de septiembre, Rachel pronunció su primera palabra. Ocurrió sin previo aviso. La doctora Fletcher estaba sentada a su lado, leyendo en voz alta un libro sobre los bosques de Arizona, describiendo los altos pinos y la forma en que la luz del sol se filtra entre las ramas. Los labios de Rachel se movieron, formando un sonido tan silencioso que la doctora Fletcher casi lo pierde.
Dejó de leer y se inclinó. La boca de Rachel se abrió ligeramente, y la palabra volvió a salir, apenas un susurro. La doctora Fletcher sintió un escalofrío recorrer su espalda. Le pidió a Rachel que lo repitiera, y después de una larga pausa, Rachel lo hizo. Fue la primera palabra coherente que había pronunciado en 3 meses, y tenía un peso que nadie en la habitación podía ignorar. La doctora Fletcher lo anotó inmediatamente, registrando la hora y el contexto. Le preguntó a Rachel si tenía frío ahora, si necesitaba otra manta. Rachel no respondió. Sus ojos se desviaron de nuevo hacia el techo y volvió a quedarse en silencio. Pero la palabra había sido pronunciada, y abrió una puerta que había estado sellada durante años. En los días que siguieron, Rachel comenzó a hablar más, aunque sus palabras salían en fragmentos, dispersas y desconectadas. Decía palabras sueltas o frases cortas, a menudo repitiéndolas varias veces como si probara su significado. Árboles oscuros, agua, sola. Cada palabra se pronunciaba con el mismo tono plano y sin emoción, como si estuviera recitando una lista en lugar de comunicar pensamientos o sentimientos. La doctora Fletcher grabó cada palabra, buscando patrones, tratando de armar lo que Rachel intentaba decir. Notó que muchas de las palabras se relacionaban con el entorno, la naturaleza, las sensaciones de frío, hambre y miedo. No había referencias a personas, nombres, ni menciones de familiares o amigos. Era como si todo el mundo de Rachel se hubiera reducido a los elementos básicos de la supervivencia. El detective Larson fue informado del progreso de Rachel y solicitó permiso para hablar con ella. La doctora Fletcher dudó, advirtiéndole que Rachel aún estaba en un estado frágil y que presionarla demasiado podría hacer que se retrajera aún más en sí misma. Pero Larson argumentó que el tiempo era crucial. Si Rachel había sido víctima de un crimen, si alguien la había retenido en el bosque o la había dañado de alguna manera, necesitaban saberlo lo antes posible para poder investigar. La doctora Fletcher acordó permitir una conversación breve y supervisada, pero solo bajo estrictas condiciones. Larson podía hacer preguntas, pero tenía que mantenerlas simples y no amenazantes. Si Rachel mostraba alguna señal de angustia, la sesión terminaría inmediatamente. Una tarde tranquila a mediados de septiembre, el detective Larson se sentó junto a la cama de Rachel. Ella estaba sentada por primera vez, apoyada en almohadas. Su delgada figura apenas llenaba la bata del hospital. Sus ojos estaban abiertos, mirando por la ventana por donde la luz del sol se filtraba a través de las persianas entreabiertas. Larson se presentó, hablando lenta y claramente. Le dijo a Rachel que estaba allí para ayudarla, que quería entender lo que le había sucedido en el bosque. Le preguntó si recordaba haber ido de excursión hace 3 años. Rachel no respondió. Le preguntó si recordaba haberse perdido. Todavía nada. Le preguntó si alguien la había escuchado, si alguien la había llevado al bosque contra su voluntad. Ante esa pregunta, la expresión de Rachel cambió. Su mandíbula se tensó y sus manos apretaron la manta. Su respiración se aceleró y por un momento pareció que podría hablar, pero en cambio giró la cabeza, cerrando los ojos. La doctora Fletcher, que había estado observando desde la esquina de la habitación, dio un paso adelante y le indicó a Larson que la sesión había terminado. Él asintió y se puso de pie, pero antes de irse, colocó una tarjeta en la mesa junto a la cama de Rachel. Le dijo que si alguna vez quería hablar, si alguna vez se sentía lista para contar su historia, podía contactarlo en cualquier momento. Rachel no lo reconoció. Esa noche, una de las enfermeras encontró a Rachel sentada en la cama, mirando la tarjeta que Larson había dejado. La había recogido y la sostenía en sus manos, sus dedos trazando los bordes. La enfermera le preguntó si estaba bien, y Rachel la miró con una expresión difícil de descifrar. Luego, por primera vez, Rachel hizo una pregunta. ¿Cuánto tiempo? La enfermera no entendió al principio y le pidió a Rachel que aclarara. Rachel repitió la pregunta, su voz más fuerte esta vez. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? La enfermera dudó, sin saber cómo responder. Le dijo a Rachel que había estado desaparecida durante 3 años. El rostro de Rachel no cambió. Simplemente asintió como si confirmara algo que ya sabía, y se recostó. A la mañana siguiente, la doctora Fletcher llegó para encontrar a Rachel sentada en una silla junto a la ventana, la primera vez que se había movido de la cama por sí misma. Su padre estaba allí,
sentado frente a ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Rachel lo estaba mirando, realmente mirándolo, y aunque no había dicho nada, Paul sintió que su hija finalmente había regresado, al menos en parte. La doctora Fletcher se acercó con cuidado y le preguntó a Rachel cómo se sentía. Rachel se volvió hacia ella y habló con una voz baja y constante. «Quiero recordar». La doctora Fletcher se sentó a su lado y le preguntó qué quería decir. Las manos de Rachel temblaron ligeramente mientras las cruzaba en su regazo. Dijo que faltaban piezas, huecos en su memoria que no podía llenar. Recordaba estar en el bosque. Recordaba los árboles, las noches frías, el hambre. Pero no podía recordar cómo había llegado allí, por qué se había quedado o qué la había impedido irse. Durante las sesiones siguientes, la doctora Fletcher utilizó una técnica llamada recuerdo guiado, un método diseñado para ayudar a los supervivientes de traumas a acceder a recuerdos enterrados sin abrumarlos. Le pedía a Rachel que se concentrara en detalles sensoriales específicos: el olor de los pinos, el sonido del viento, la sensación de la tierra bajo sus pies, y lentamente construía a partir de ahí. Los recuerdos de Rachel volvieron en pedazos, inconexos e incompletos, pero cada sesión revelaba un poco más. Recordaba caminar por el sendero, sintiéndose segura y tranquila. Recordaba detenerse para tomar una fotografía de la vista, el bosque extendiéndose bajo ella, interminable y verde. Recordaba escuchar algo, un sonido que no pertenecía, un crujido en los arbustos que la hizo detenerse. Luego hubo un vacío, un espacio en blanco donde su memoria simplemente se detuvo. Lo siguiente que recordaba era despertarse en la oscuridad, tirada en el suelo, con la cabeza palpitando y la visión borrosa. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no la sostenían. Gritó, pero nadie respondió. Recordaba el miedo profundo y frío que se le instaló en el pecho y nunca se fue del todo. Recordaba arrastrarse, usando sus manos para abrirse paso en la oscuridad, tocando árboles y rocas, tratando de encontrar algo familiar. Pero todo parecía igual. Recordaba haber encontrado agua, un pequeño arroyo que goteaba entre las rocas, y beber de él hasta que le dolía el estómago. Recordaba tener tanta hambre que comía hojas y corteza, masticándolas aunque sabían amargas y la enfermaban. Recordaba las noches, largas y heladas, acurrucada contra un árbol, temblando tan violentamente que pensaba que sus huesos podrían romperse. Y recordaba el miedo a ser encontrada, aunque no podía explicar por qué. La doctora Fletcher presionó suavemente, preguntándole a Rachel qué quería decir con eso. Rachel miró sus manos, su voz apenas un susurro. Dijo que en algún momento dejó de querer ser rescatada. No podía explicar por qué, pero la idea de regresar al mundo, a la gente, al ruido, la luz y las expectativas, le resultaba insoportable. El bosque, a pesar de toda su crueldad, se había convertido en el único lugar que tenía sentido. No había pasado, ni futuro, solo el momento presente, el ciclo interminable de sobrevivir un día más. La doctora Fletcher preguntó si Rachel alguna vez había intentado irse, si alguna vez había caminado hacia un sendero o una carretera. Rachel asintió lentamente. Dijo que lo había intentado muchas veces al principio, pero cada vez que pensaba que se estaba acercando, algo la detenía. A veces era el agotamiento, a veces era el miedo, y a veces, dijo, sentía como si el propio bosque la estuviera reteniendo, como si los árboles se movieran cuando ella no miraba, como si los caminos cambiaran y la llevaran en círculos. Sabía que no tenía sentido, pero así lo sentía. El detective Larson revisó cuidadosamente las notas de la doctora Fletcher, tratando de separar los hechos de la percepción inducida por el trauma. Sabía que la mente podía jugar malas pasadas a las personas bajo estrés extremo, que el aislamiento podía distorsionar el sentido de la realidad de una persona, pero también sabía que la historia de Rachel, por fragmentada que fuera, era el único relato que tenían. Regresó al bosque con un equipo más grande, decidido a encontrar respuestas. La segunda investigación en el lugar donde habían encontrado a Rachel fue mucho más exhaustiva que la primera. El detective Larson reunió un equipo que incluía a especialistas forenses, un botánico familiarizado con la flora regional, un geólogo que entendía el terreno, y 2 rastreadores experimentados que habían trabajado en casos de personas desaparecidas en todo el suroeste.
Llegaron al lugar a principios de octubre, casi 4 meses después de que Rachel fuera descubierta, y establecieron un campamento base a poca distancia del árbol donde ella había estado sentada. El objetivo era mapear cada detalle del área, reconstruir los movimientos de Rachel lo mejor posible y determinar si había alguna evidencia de que otra persona hubiera estado presente durante sus años en el bosque. El equipo trabajó metódicamente, dividiendo el área en secciones y fotografiando todo antes de remover la tierra. Utilizaron detectores de metales para buscar cualquier objeto que pudiera haber sido enterrado u oculto bajo capas de tierra y agujas de pino. Recolectaron muestras de suelo, examinaron la corteza de los árboles circundantes y documentaron cuidadosamente la posición de cada piedra y rama. Lo que encontraron durante los días siguientes pintó una imagen a la vez más clara y más inquietante de lo que nadie había anticipado. La hoguera que se había notado durante la búsqueda inicial fue examinada más de cerca. Las piedras que formaban el círculo no eran autóctonas de la zona inmediata. Un geólogo confirmó que habían sido transportadas desde un lugar a al menos medio kilómetro de distancia, lo que significaba que alguien las había reunido y dispuesto intencionalmente. Las cenizas dentro de la hoguera fueron analizadas y se encontró que contenían rastros de material orgánico, no solo madera, sino también huesos, semillas y lo que parecían ser restos de tela. El equipo forense estimó que el fuego se había utilizado repetidamente durante un periodo de al menos 2 años, posiblemente más. Cerca, el equipo descubrió una serie de marcas talladas en los troncos de varios árboles. Estas no eran las marcas de conteo encontradas en el árbol donde Rachel había estado descansando. Estas eran diferentes, más profundas, más deliberadas. Algunas de ellas se asemejaban a símbolos toscos, círculos con líneas que irradiaban hacia afuera, triángulos apilados uno encima del otro, formas que no correspondían a ningún idioma o código conocido. Uno de los rastreadores, un hombre llamado Vincent Palmer, sugirió que podrían ser marcadores territoriales, el tipo de señales que la gente deja para indicar propiedad o límites. Pero si ese era el caso, planteaba una pregunta incómoda. ¿Quién las había hecho? La botánica del equipo, una mujer llamada Dra. Helen Craft, examinó la vegetación alrededor del sitio e hizo una curiosa observación. En un pequeño claro a unos 9 metros del área principal del campamento, encontró evidencia de cultivo deliberado. Varias plantas silvestres, incluyendo un tipo de tubérculo comestible y una verdura de hoja que crecía en áreas sombreadas, habían sido cuidadosamente atendidas. La tierra a su alrededor había sido aflojada y limpiada de malezas competidoras. La doctora Craft explicó que este tipo de manejo requería conocimiento y consistencia. No era algo que sucedería naturalmente, y no era algo que una persona en estado de pánico o confusión pensaría en hacer. Sugería planificación, paciencia y una comprensión del medio ambiente que iba más allá del instinto básico de supervivencia. El detective Larson le preguntó a la doctora Craft si Rachel podría haber hecho esto ella misma. La doctora Craft dudó antes de responder. Dijo que era posible, pero poco probable. El nivel de cuidado requerido para mantener estas plantas durante múltiples temporadas de crecimiento sugería a alguien con experiencia previa en agricultura silvestre o alguien que había estado viviendo en el bosque el tiempo suficiente para aprender por ensayo y error. Dado el historial de Rachel como diseñadora gráfica sin formación formal en botánica o habilidades de supervivencia, parecía improbable que ella pudiera haberlo logrado sola, especialmente en las primeras etapas de su desaparición, cuando habría estado desorientada y físicamente debilitada. El equipo también encontró un refugio, aunque llamarlo así quizás fuera generoso. Era poco más que un cobertizo construido con ramas caídas, corteza y maleza seca, escondido en una depresión natural entre 2 grandes rocas. La estructura estaba parcialmente derrumbada, pero quedaba suficiente para mostrar que había sido construida con cierto grado de habilidad. El interior era lo suficientemente grande para que una persona se acostara, y el suelo estaba cubierto con una gruesa capa de musgo y agujas de pino, creando una cama improvisada. Los analistas forenses encontraron mechones de cabello dentro del refugio que coincidían con el ADN de Rachel, confirmando que ella lo había usado en algún momento. Pero también encontraron algo más. Mezclados con el cabello de Rachel había varios mechones que no coincidían. El análisis de ADN tardaría semanas en completarse,
pero el examen visual inicial sugería que el cabello pertenecía a otra persona, alguien que había estado en estrecha proximidad con Rachel durante su tiempo en el bosque. El detective Larson sintió un nudo en el estómago al leer el informe preliminar. Si alguien más había estado allí, si Rachel no había estado sola, entonces todo el caso cambiaba. Ya no era solo una historia de supervivencia contra las adversidades. Se convirtió en una posible investigación criminal, una que implicaba secuestro, encarcelamiento y posiblemente algo peor. Ordenó al equipo que ampliara el radio de búsqueda, buscando cualquier otra señal de actividad humana. Encontraron más de lo que esperaba. Aproximadamente a 400 metros al este, escondido bajo un denso dosel de árboles, el equipo descubrió lo que parecía ser un segundo campamento. Este era más establecido, más permanente. Había una hoguera más grande, esta rodeada de piedras planas que habían sido cuidadosamente colocadas para crear una superficie de cocción. Cerca había los restos de un ahumadero rudimentario, una estructura de madera cubierta con pieles de animales que se habían podrido hacía mucho tiempo. Dentro encontraron huesos, muchos de ellos apilados ordenadamente. La mayoría eran de caza menor, conejos, ardillas, pájaros, pero también había huesos más grandes, posiblemente de ciervos o jabalíes. Los huesos habían sido limpiados, y algunos habían sido partidos para extraer la médula, una práctica común entre las personas que viven de la tierra durante periodos prolongados. Pero el descubrimiento más inquietante llegó cuando uno de los técnicos forenses levantó una piedra plana cerca de la hoguera y encontró un pequeño escondite de objetos enterrados debajo. Había varias prendas de vestir descoloridas y rotas que no pertenecían a Rachel. Había un cuchillo de caza con mango de hueso, su hoja gastada pero aún afilada. Había un rollo de cuerda fina deshilachada en los extremos. Y había una pequeña libreta, sus páginas hinchadas por la humedad y cubiertas con una escritura apenas legible. La libreta fue cuidadosamente extraída y colocada en una caja protectora para evitar un mayor deterioro. De vuelta en el laboratorio, los especialistas trabajaron para separar las páginas y fotografiarlas bajo iluminación controlada. Lo que encontraron dentro era un diario escrito a lo largo de muchos meses, posiblemente años. La escritura era errática, a veces pulcra y controlada, otras veces salvaje y difícil de leer. Las entradas no estaban fechadas en ningún sentido convencional. En cambio, estaban marcadas por referencias a estaciones, patrones climáticos y eventos naturales. Una entrada decía: el invierno ha llegado de nuevo. El frío la debilita. Le traigo carne, pero no quiere comer. Llora por la noche. No entiendo por qué llora. Este lugar es seguro. No hay peligro aquí. Yo lo he hecho así. Otra entrada, escrita en un tono diferente, decía: hoy intentó irse de nuevo. La encontré cerca de la cresta, tropezando, pidiendo ayuda. La traje de vuelta. No entiende. Ahí afuera es el caos. Aquí adentro es el orden. La estoy enseñando, pero aprende despacio. Las entradas continuaban página tras página, relatando una relación profundamente inquietante. El escritor se refería a Rachel como ella, o la chica, y hablaba de ella como si fuera un proyecto, algo que debía ser gestionado y controlado. Había referencias a traerle comida, a observarla desde la distancia, a impedirle salir del bosque. También había momentos de ternura, extraños e inquietantes, donde el escritor describía sentarse cerca de ella mientras dormía o hablarle, aunque ella no respondiera. Un pasaje le llamó la atención al detective Larson. Decía: ha dejado de luchar. Eso es bueno. Luchar solo trae dolor. Ahora se sienta en silencio y mira los árboles. Creo que está empezando a entender. El mundo exterior es una mentira. Aquí en el silencio somos reales. La caligrafía en esa entrada era inusualmente tranquila, casi pacífica, como si el escritor hubiera llegado a algún tipo de resolución. Larson entregó la libreta a un psicólogo forense especializado en comportamiento criminal. El psicólogo, un hombre llamado Dr. Raymond Collier, pasó varios días analizando las entradas. Su evaluación fue escalofriante. Concluyó que el escritor exhibía signos de un trastorno delirante grave combinado con tendencias obsesivas y un sentido distorsionado de la realidad. La persona que escribió el diario creía que estaba protegiendo a Rachel, que la estaba salvando de algo incluso mientras la mantenía cautiva. El doctor Collier señaló que este tipo de mentalidad se veía a menudo en casos de individuos aislados,
que se habían retirado de la sociedad y habían construido su propio marco moral, uno que justificaba sus acciones, por dañinas que fueran para los demás. También señaló que el lenguaje del escritor sugería un largo periodo de soledad antes de encontrarse con Rachel, lo que significaba que esta persona probablemente había estado viviendo en el bosque durante años, posiblemente décadas, antes de que ella desapareciera. El detective Larson ahora se enfrentaba a una pregunta crítica. ¿Quién era esta persona y dónde estaba ahora? Cotejó el ADN del cabello encontrado en el refugio con todas las bases de datos disponibles, incluyendo los registros criminales nacionales, los archivos de personas desaparecidas y los archivos de personal militar. No hubo coincidencias. Quienquiera que hubiera estado viviendo en el bosque con Rachel no tenía una identidad oficial, al menos no una registrada en ningún sistema. Larson contactó a las autoridades locales y a los servicios de parques, preguntando si alguien había reportado avistamientos de un ermitaño o un recluso en el Bosque Nacional Tanto durante la última década. Varias personas se presentaron con historias. Un cazador afirmó haber visto una vez a un hombre viviendo en una cueva cerca del borde sur del bosque, pero cuando regresó con otros para investigar, la cueva estaba vacía. Un guardabosques jubilado dijo que a principios de los años 2000 había rumores de alguien viviendo fuera de la red en las partes más profundas del bosque, alguien que evitaba el contacto y no dejaba rastro. Pero ninguna de estas cuentas pudo ser confirmada, y ninguna proporcionó suficientes detalles para identificar al individuo. La investigación se topó con un muro, sin un nombre, sin un rostro, sin ninguna evidencia concreta de quién era esta persona. Poco podía hacer Larson. Tenía un diario, algo de ADN y una serie de campamentos, pero ningún sospechoso. Sabía que la persona que había retenido a Rachel aún podría estar por ahí, en la vasta extensión del Bosque Nacional Tanto, viviendo como siempre había vivido, oculta e inalcanzable. Mientras tanto, en el hospital, la recuperación de Rachel continuó. Ahora era capaz de caminar distancias cortas con asistencia, y su habla había mejorado significativamente. Podía mantener conversaciones, aunque a menudo eran breves, y todavía luchaba con ciertos recuerdos. La doctora Fletcher siguió trabajando con ella, ayudándola a procesar el trauma y a reconstruir su sentido de sí misma. Una tarde, la doctora Fletcher le mostró a Rachel una fotografía del diario que había sido encontrado en el segundo campamento. Le preguntó a Rachel si la escritura le resultaba familiar, si recordaba a alguien escribiendo en una libreta mientras estaba en el bosque. Rachel miró la imagen durante mucho tiempo, su expresión indescifrable. Finalmente, asintió. Dijo que recordaba haber visto a alguien escribiendo, aunque el recuerdo era difuso, como algo visto a través de la niebla. Dijo que la persona se sentaba junto al fuego por la noche, inclinada sobre un pequeño libro, moviendo un bolígrafo lentamente por las páginas. Dijo que nunca vio su rostro claramente, que siempre se mantenían en las sombras, pero recordaba el sonido del bolígrafo rascando el papel, un sonido que se volvió tan familiar para ella como el viento en los árboles. La doctora Fletcher le preguntó a Rachel si esta persona alguna vez le había hablado. Rachel cerró los ojos, sus manos agarrando los reposabrazos de su silla. Dijo, sí, habían hablado, pero no de la manera en que habla la gente normal. Las palabras eran extrañas, dijo, como si vinieran de algún lugar lejano. Hablaban del bosque, de cómo era el único lugar que importaba, de cómo el mundo exterior estaba roto y era falso. Rachel dijo que al principio intentó discutir, intentó decirles que quería ir a casa, que la gente la estaba buscando. Pero la persona no escuchaba. Simplemente negaban con la cabeza y se alejaban, dejándola sola en la oscuridad. Con el tiempo, Rachel dijo que dejó de discutir, dejó de intentar explicar. Simplemente existía día tras día en un mundo que se había reducido al tamaño de unos pocos árboles y un trozo de tierra. A medida que la fuerza física de Rachel regresó y su capacidad para comunicarse mejoró, la doctora Fletcher comenzó a explorar el impacto psicológico más profundo de sus 3 años de aislamiento. Las sesiones se hicieron más largas y detalladas, y Rachel, aunque todavía frágil, mostró una creciente disposición a confrontar los recuerdos que había enterrado. Habló sobre el paso del tiempo, o más bien la pérdida del mismo. Describió cómo los días se difuminaban unos con otros hasta que el concepto de un día ya no tenía significado. Había luz y había oscuridad,
y entre medio solo estaba la lucha por mantenerse con vida. Dijo que en algún momento dejó de contar las marcas en el árbol porque los números le parecían insignificantes. ¿Qué diferencia hacía si habían sido 100 días o 1000? Seguía allí, atrapada, y la cuenta solo le recordaba cuánto tiempo había estado desaparecida. La doctora Fletcher le preguntó a Rachel sobre la persona que la había mantenido en el bosque, la que había escrito el diario. Quería saber más sobre sus interacciones, sobre lo que se había dicho y hecho durante esos largos meses y años. Las respuestas de Rachel llegaron lentamente, cada una sacada de un lugar de profunda reticencia. Dijo que la persona nunca le había dicho su nombre. Lo había intentado una vez al principio, pero simplemente la habían mirado sin responder, como si la pregunta misma fuera absurda. Después de eso, dejó de preguntar. Dejó de esperar respuestas normales. La persona existía en su mundo como una fuerza de la naturaleza, impredecible y más allá de la razón. Rachel describió cómo la persona aparecía sin previo aviso, en silencio, emergiendo de los árboles tan sigilosamente que ella no sabía que estaban allí hasta que hablaban o se movían. A veces traían comida, un conejo que habían atrapado, raíces que habían desenterrado, agua recolectada en un trozo de corteza ahuecado. Otras veces no traían nada, simplemente se sentaban cerca y la observaban. Rachel dijo que la observación era la peor parte. Podía sentir sus ojos sobre ella incluso cuando no podía verlos, y eso le ponía la piel de gallina. Dijo que nunca se sintió segura, ni siquiera cuando se habían ido, porque nunca sabía cuándo regresarían. La doctora Fletcher preguntó si la persona alguna vez la había dañado físicamente. Rachel dudó, sus manos retorciéndose en su regazo. Dijo que hubo momentos en los que pensó que podrían hacerlo, momentos en los que su estado de ánimo cambiaba y el aire se sentía pesado con algo peligroso. Pero nunca la golpearon, nunca la tocaron de forma violenta. El daño, dijo, era más silencioso. Estaba en el control, en el aislamiento, en la forma en que la hicieron depender de ellos para todo, mientras al mismo tiempo la hacían sentir que no era nada. Hubo un incidente que Rachel recordaba con más claridad que la mayoría. Había ocurrido durante lo que ella creía que era su segundo año en el bosque, aunque no podía estar segura de la cronología. Había encontrado un sendero, un camino estrecho que parecía llevar a alguna parte, y lo había seguido, moviéndose tan rápido como su debilitado cuerpo se lo permitía. Por primera vez en meses, sintió esperanza. Pensó que tal vez, por fin, iba a encontrar una salida. Pero después de lo que parecieron horas de caminata, el sendero dio la vuelta sobre sí mismo y se encontró de pie en el mismo lugar donde había comenzado. Dijo que se desplomó allí, sollozando, y fue entonces cuando apareció la persona. Se pararon sobre ella en silencio y luego hablaron. Rachel no podía recordar las palabras exactas, pero el significado era claro. No había salida. El bosque era un círculo y ella estaba en su centro. Le dijeron que tenía que dejar de correr, dejar de esperar un rescate y aceptar donde estaba. Rachel dijo que ese fue el momento en que algo dentro de ella se rompió. Dejó de creer que alguna vez se iría. La doctora Fletcher tomó notas exhaustivas durante estas sesiones, sabiendo que el testimonio de Rachel no solo era crucial para su propia curación, sino también para la investigación en curso. El detective Larson había solicitado actualizaciones periódicas, y la doctora Fletcher se las proporcionaba, aunque con cuidado de proteger la privacidad y el bienestar emocional de Rachel. Larson, por su parte, estaba frustrado por la falta de progreso en la identificación del individuo que había retenido a Rachel. A pesar del diario, la evidencia de ADN y las descripciones detalladas que Rachel ahora proporcionaba, todavía no había un nombre, ni un rostro, ni un rastro claro a seguir. Decidió adoptar un enfoque diferente. Comenzó a contactar a expertos en casos que involucraban aislamiento y cautiverio a largo plazo, con la esperanza de encontrar patrones o similitudes que pudieran arrojar luz sobre la situación de Rachel. Una de las personas que contactó fue un psicólogo criminal llamado Dr. Alan Mercer, quien había trabajado en varios casos de secuestro de alto perfil en las últimas 2 décadas. El Dr. Mercer revisó el expediente del caso, leyó extractos del diario y escuchó grabaciones de las sesiones de Rachel con la doctora Fletcher. Su análisis fue tanto perspicaz como profundamente inquietante. El Dr. Mercer explicó que la persona que había retenido a Rachel exhibía características de lo que él llamó un cuidador delirante, alguien que creía estar actuando en el mejor interés de su víctima,
incluso mientras infligía un daño profundo. Este tipo de individuo, dijo, a menudo tenía una visión distorsionada del mundo, viéndolo como hostil o corrupto, y creía que al aislar a alguien, los estaba protegiendo. La relación, por retorcida que fuera, se convirtió en una forma de codependencia, con el captor obteniendo propósito y significado de su papel como protector y la víctima, con el tiempo, perdiendo la voluntad o la capacidad de resistir. El Dr. Mercer también señaló que las entradas del diario sugerían que la persona había estado viviendo aislada mucho antes de encontrarse con Rachel. El lenguaje utilizado, las referencias al bosque como un lugar de orden y seguridad, indicaban a alguien que se había retirado por completo de la sociedad y había reconstruido su identidad en torno a su entorno. Especuló que este individuo pudo haber experimentado algún tipo de trauma o colapso años antes, algo que los impulsó a la naturaleza y los mantuvo allí. Lo que hizo que el caso de Rachel fuera particularmente inusual, dijo el Dr. Mercer, fue el tiempo que había sobrevivido. La mayoría de las víctimas en situaciones similares escapaban en los primeros meses o no sobrevivían en absoluto. El hecho de que Rachel hubiera soportado 3 años sugería que su captor, a su manera perturbada, la había mantenido con vida, proporcionándole suficiente comida y agua para evitar que muriera, mientras que simultáneamente se aseguraba de que permaneciera demasiado débil y desorientada para escapar. Era un equilibrio delicado e inquietante, uno que requería tanto conocimiento del entorno como la voluntad de ejercer control sobre otro ser humano durante un periodo prolongado. El detective Larson le preguntó al Dr. Mercer si pensaba que la persona seguía en el bosque. El Dr. Mercer dijo que era probable. Las personas que viven fuera de la red durante tanto tiempo rara vez se reintegran en la sociedad. El bosque se había convertido en todo su mundo y abandonarlo se sentiría como una especie de muerte. Especuló que el individuo podría seguir ahí, moviéndose por las mismas áreas, siguiendo las mismas rutinas y posiblemente buscando a Rachel, sin saber que había sido encontrada. La idea le dio escalofríos a Larson. Inmediatamente contactó a los guardabosques del Bosque Nacional Tanto y solicitó un aumento de las patrullas en el área donde Rachel había sido descubierta. También dispuso la instalación de cámaras de rastreo en puntos clave de todo el bosque, con la esperanza de capturar imágenes de cualquier persona que se moviera por la zona. Pasaron semanas sin resultados. Las cámaras registraron ciervos, alces, coyotes y algún excursionista ocasional, pero ninguna señal de la persona que buscaban. Larson comenzó a preguntarse si el individuo había percibido de alguna manera la actividad intensificada y se había adentrado más en la naturaleza, más allá del alcance de las patrullas y la vigilancia. O quizás, pensó sombríamente, ya habían abandonado la zona por completo, desvaneciéndose en otro rincón remoto del estado donde podían seguir viviendo como siempre lo habían hecho, invisibles e intocables. De regreso en el hospital, el progreso de Rachel continuó, aunque no sin contratiempos. Había días en que parecía fuerte, cuando podía hablar con claridad e interactuar con su familia y médicos, pero también había días en que se retraía, cuando el trauma resurgía y se volvía silenciosa y distante. Sus ojos se llenaban de un miedo que ninguna cantidad de consuelo podía borrar. Su padre, Paul, luchaba por comprender lo que su hija había pasado. Pasó horas hablando con la doctora Fletcher, tratando de asimilar el costo psicológico del cautiverio y el aislamiento prolongados. La doctora Fletcher explicó que la mente de Rachel se había adaptado a un entorno de estrés e incertidumbre constantes, y que regresar a la vida normal no era una simple cuestión de dejar atrás el bosque. Los efectos del trauma, dijo, permanecerían con Rachel durante años, posiblemente por el resto de su vida. Habría detonantes, momentos en que un sonido, un olor o una sombra la transportarían de nuevo a ese lugar, y ella tendría que aprender a manejar esos momentos sin ser consumida por ellos. Paul preguntó si Rachel alguna vez podría vivir de forma independiente de nuevo, trabajar, tener relaciones, experimentar alegría. La doctora Fletcher no quería dar falsas esperanzas, pero tampoco quería quitárselas. Dijo que la recuperación era posible, pero que llevaría tiempo, paciencia y un sólido sistema de apoyo. Rachel había sobrevivido a algo que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar, y esa resiliencia, creía la doctora Fletcher,
le sería de gran ayuda en el largo camino que tenía por delante. A finales de noviembre, casi 6 meses después de haber sido encontrada, Rachel fue dada de alta del hospital. Se mudó a la casa de sus padres en Flagstaff, donde le habían preparado una habitación, tranquila y llena de luz suave. La transición fue difícil. Rachel encontraba las paredes de la casa asfixiantes, la presencia de otras personas abrumadora. A menudo se despertaba en medio de la noche, desorientada y asustada, sin saber dónde estaba. Su madre la encontraba sentada junto a la ventana, mirando los árboles oscuros más allá del jardín, su expresión indescifrable. La doctora Fletcher continuó viendo a Rachel 2 veces por semana, realizando sesiones en la casa en lugar de exigirle a Rachel que viajara. Trabajaron en técnicas de enraizamiento, formas para que Rachel se anclara en el presente cuando el pasado se volvía demasiado vívido. También trabajaron en reconstruir el sentido de autonomía de Rachel, ayudándola a tomar pequeñas decisiones sobre su vida diaria, qué comer, qué ponerse, dónde sentarse. Estas elecciones, por simples que fueran, representaban una recuperación del control que le había sido arrebatado en el bosque. El detective Larson visitó a Rachel una vez durante este tiempo, con el permiso de la doctora Fletcher y bajo una cuidadosa supervisión. No la presionó para obtener detalles ni le preguntó sobre la investigación. En cambio, simplemente le dijo que todavía estaba buscando, todavía tratando de encontrar a la persona que le había hecho esto. Rachel lo miró con ojos cansados y dijo algo que se quedó con él mucho después de que se fuera. Dijo que una parte de ella no quería que los encontraran. Larson le preguntó por qué, y Rachel explicó que si la persona era atrapada, si era expuesta a la luz y cuestionada y juzgada, entonces la historia se volvería real de una manera que aún no lo era. En ese momento, dijo, se sentía como algo que sucedió en un sueño, algo distante e irreal. Pero si había un juicio, si había cámaras y reporteros, y gente pidiéndole que reviviera cada momento, entonces se volvería concreto, permanente, y ella no sabía si podría sobrevivir a eso. Larson lo entendió. Le dijo que lo que ella necesitara, lo que ella decidiera, él lo respetaría. Pero también le dijo que la persona que había hecho esto necesitaba ser detenida, no solo por su bien, sino por el bien de cualquier otra persona que pudiera adentrarse en ese bosque y encontrarse cara a cara con alguien que los veía no como una persona, sino como una posesión. Rachel no respondió, pero Larson pudo ver el conflicto en sus ojos, la guerra entre querer justicia y querer paz. A medida que el invierno se instalaba en Flagstaff, Rachel comenzó a dar pequeños paseos con su padre, al principio cerca de la casa, luego aventurándose gradualmente más lejos. El aire frío y el olor a pino le recordaban el bosque, pero de una manera diferente ahora, menos opresiva, menos asfixiante. Su padre caminaba a su lado en silencio, dándole espacio para pensar, para respirar, para simplemente existir sin expectativas. Una tarde, mientras caminaban por un sendero tranquilo cerca de su casa, Rachel se detuvo y miró los árboles. Dijo que solía amar el bosque, que había sido un lugar de paz y belleza para ella. Ahora, dijo, se sentía como una cicatriz, una marca que nunca sanaría por completo. Pero también dijo que no quería tenerle miedo para siempre. Quería encontrar una manera de recuperarlo, de caminar entre los árboles de nuevo, sin sentir que la estaban encerrando. Paul le dijo que lo haría con el tiempo, y que él estaría allí con ella en cada paso del camino. Los meses siguientes fueron un viaje lento y desigual hacia algo que se parecía a la normalidad, aunque Rachel sabía que nunca volvería a ser la persona que había sido antes del bosque. Para la primavera de 2019, casi un año después de su rescate, había recuperado la mayor parte de su fuerza física. Su peso se había estabilizado. Su cabello había vuelto a crecer y las cicatrices en sus manos y pies se habían desvanecido a líneas pálidas que casi podía ignorar. Pero las cicatrices internas permanecían, grabadas profundamente en su mente, aflorando en momentos de silencio o soledad, cuando los recuerdos se deslizaban a través de las barreras que había trabajado tan duro para construir. La doctora Fletcher continuó trabajando con Rachel, aunque las sesiones habían pasado de la intervención en crisis a la gestión a largo plazo. Se centraron en ayudar a Rachel a desarrollar estrategias de afrontamiento para los detonantes que aún la atormentaban: el sonido del viento moviéndose entre las ramas, el olor a tierra húmeda, la sensación de ser observada.
Rachel había aprendido a reconocer estos momentos y a anclarse utilizando técnicas que la doctora Fletcher le había enseñado: ejercicios de respiración, conciencia sensorial y reencuadre cognitivo. Pero todavía había días en que las técnicas no eran suficientes, cuando el peso de lo que había soportado la oprimía tan fuertemente que apenas podía moverse. En esos días, su madre se sentaba con ella, sin hablar, solo presente, un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola. Rachel también había comenzado a reconectarse con su pasado en pequeños y cuidadosos pasos. Contactó a Jennifer, su antigua compañera de piso, quien nunca había dejado de buscarla durante los 3 años que estuvo desaparecida. Su primera conversación fue incómoda y emotiva, llena de largas pausas y lágrimas, pero también fue sanadora. Jennifer le dijo a Rachel que nunca había perdido la esperanza, que incluso cuando las autoridades dejaron de buscar, ella había seguido creyendo que Rachel estaba en algún lugar. Rachel le dio las gracias, aunque le costó poner en palabras lo que esa fe había significado, incluso si no lo había sabido en ese momento. También se reconectó con algunos viejos amigos, aunque esas relaciones fueron más difíciles de manejar. La gente no sabía qué decirle, cómo actuar con alguien que había sobrevivido a algo tan incomprensible. Algunos se esforzaron demasiado por ser alegres, llenando el silencio con charlas nerviosas. Otros fueron excesivamente cautelosos, tratándola como si fuera frágil y pudiera romperse en cualquier momento. Rachel apreció el esfuerzo, pero también sintió la distancia que había crecido entre ella y la vida que una vez conoció. Ya no era la misma persona, y fingir lo contrario solo hacía que la brecha se sintiera más grande. El detective Larson se mantuvo en contacto con Rachel durante este periodo, aunque sus actualizaciones eran poco frecuentes y a menudo decepcionantes. A pesar de las cámaras de rastreo, el aumento de las patrullas y el análisis continuo de la evidencia del bosque, la persona que había mantenido cautiva a Rachel no había sido encontrada. El ADN recuperado del refugio había sido cotejado con todas las bases de datos disponibles sin coincidencias. El diario había sido analizado por expertos en caligrafía, lingüistas y psicólogos, pero no ofreció pistas definitivas sobre la identidad del escritor. El individuo seguía siendo un fantasma, una sombra que se había deslizado por las grietas de la sociedad tan completamente que era como si nunca hubiera existido. Larson era realista sobre los desafíos. El bosque nacional, tanto cubría casi 1.2 millones de hectáreas de terreno accidentado y remoto. Si alguien quería desaparecer en ese paisaje, si sabía cómo vivir de la tierra y evitar ser detectado, podría permanecer oculto indefinidamente. Le dijo a Rachel que el caso permanecería abierto, que seguiría cualquier pista que surgiera, pero también la preparó para la posibilidad de que nunca encontraran respuestas. Rachel había hecho las paces con eso, o al menos se dijo a sí misma que sí. Una parte de ella quería un cierre, quería justicia, quería ver a la persona que le había quitado 3 años de su vida rendir cuentas, pero otra parte de ella, la parte que había aprendido a sobrevivir en el silencio y la oscuridad, entendía que algunas preguntas nunca serían respondidas, y que tenía que encontrar una manera de vivir con esa incertidumbre. En el verano de 2019, Rachel tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Les dijo a sus padres y a la doctora Fletcher que quería regresar al bosque, no al lugar donde la habían retenido, sino al Highline Trail donde había comenzado su viaje. Dijo que necesitaba enfrentarlo, volver a caminar ese sendero, y demostrarse a sí misma que el bosque ya no la poseía. La doctora Fletcher fue cautelosa, advirtiendo a Rachel que volver a visitar el lugar del trauma podría ser desestabilizador, pero también reconoció la importancia simbólica de lo que Rachel proponía. Después de varias discusiones, acordaron que Rachel podría hacer el viaje, pero solo con el apoyo adecuado. Su padre la acompañaría junto con la doctora Fletcher y una guardabosques que conocía bien la zona. Irían despacio, y si en algún momento Rachel se sentía abrumada, regresarían. Una mañana despejada de finales de julio, Rachel se paró en el inicio del Highline Trail por primera vez en 4 años. El estacionamiento se veía exactamente como lo recordaba. Los mismos paneles de información, los mismos bancos de madera, la misma vista del bosque que se extendía a lo lejos. Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban, pero respiró hondo y dio un paso adelante. Su padre caminó a su lado, su presencia constante y tranquilizadora. La doctora Fletcher se mantuvo unos pasos atrás,
observando a Rachel cuidadosamente en busca de cualquier señal de angustia. La guardabosques, una joven llamada Sophie Ruiz, abrió el camino, señalando puntos de referencia y explicando las condiciones del sendero. Se movieron lentamente, tomando descansos frecuentes, y Rachel se concentró en las sensaciones físicas de caminar, el crujido de la grava bajo sus botas, el calor del sol en su rostro, el ritmo de su respiración. Durante el primer 1,5 kilómetros, Rachel se sintió desconectada, como si se estuviera viendo a sí misma desde la distancia. Pero a medida que subían más alto y el bosque se cerraba a su alrededor, algo cambió. El miedo que había esperado, el pánico para el que se había preparado, no llegó. En cambio sintió una extraña sensación de familiaridad. No la familiaridad asfixiante del cautiverio, sino algo más antiguo, algo que se remontaba a la persona que había sido antes de que todo sucediera. Recordó por qué había amado este lugar, por qué había venido aquí para encontrar paz y claridad. El bosque seguía siendo hermoso. Los árboles seguían elevándose hacia el cielo. El aire seguía oliendo a pino y tierra. Y por primera vez en años, Rachel sintió un destello de algo que casi había olvidado: paz. Llegaron a un claro a unos 3 kilómetros, y Rachel pidió detenerse. Se sentó en una roca plana y miró el valle de abajo, la misma vista que había fotografiado el día que desapareció. Su padre se sentó a su lado, y durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. Finalmente, Rachel dijo que había pasado tanto tiempo teniendo miedo de este lugar, de lo que representaba, que había olvidado que también era un lugar de belleza. Dijo que la persona que la había llevado allí había intentado convertir el bosque en una prisión, pero no lo había logrado. El bosque no era malvado, no era su enemigo. Era solo un bosque, indiferente y vasto, y ella tenía tanto derecho a estar allí como cualquier otro. Paul extendió la mano y tomó la suya, y se sentaron juntos bajo la luz del sol, escuchando el viento moverse entre los árboles. Cuando finalmente se levantaron para regresar, Rachel se giró y miró una última vez el sendero que se adentraba más en el bosque, el sendero que había seguido 4 años atrás y que la había llevado a tanto dolor. Sabía que nunca volvería a caminar por ese camino, pero también sabía que no lo necesitaba. Había enfrentado el bosque y se había alejado en sus propios términos. Eso era suficiente. En los meses siguientes, Rachel comenzó a reconstruir su vida en serio. Se inscribió en un programa en línea a tiempo parcial para refrescar sus habilidades en diseño gráfico, trabajando a su propio ritmo y desde la seguridad de su hogar. Al principio fue difícil. Su concentración no era la que solía ser y había días en que no podía enfocarse en nada durante más de unos pocos minutos. Pero persistió, y lentamente el trabajo se hizo más fácil. Encontró consuelo en la estructura, en tener metas y plazos, en crear algo con sus manos que existía fuera de su trauma. También comenzó a ser voluntaria en una organización sin fines de lucro que apoyaba a sobrevivientes de secuestros y cautiverio prolongado. Su papel fue limitado al principio. Solo responder correos electrónicos y ofrecer palabras de aliento a otros que estaban navegando sus propias recuperaciones. Pero con el tiempo se involucró más, compartiendo su historia en entornos cuidadosamente moderados y ayudando a crear conciencia sobre el impacto psicológico del aislamiento prolongado. Fue doloroso revivir sus experiencias, pero también empoderador. Ya no era solo una víctima, era una sobreviviente y su voz importaba. El detective Larson continuó con su trabajo en el caso, aunque la investigación activa había disminuido considerablemente. Mantuvo las cámaras de rastreo en su lugar y el contacto con los guardabosques y los lugareños en el área de Passin, pidiéndoles que informaran cualquier actividad inusual o avistamientos de personas viviendo fuera de la red. En el otoño de 2019, una de las cámaras capturó una imagen que le aceleró el pulso. Mostraba una figura moviéndose entre los árboles al anochecer, parcialmente oculta por las sombras. La persona era alta, delgada y parecía llevar una mochila. La imagen era granulada y el rostro no era visible, pero la postura y la forma en que la persona se movía, silenciosa y deliberada, coincidían con el perfil de alguien que había pasado años viviendo en la naturaleza. Larson organizó inmediatamente un equipo de búsqueda y regresó al área donde se había colocado la cámara. Peinaron el bosque circundante durante 3 días, buscando huellas, campamentos o cualquier otra evidencia de que la persona en la fotografía fuera el mismo individuo que había retenido a Rachel.
No encontraron nada concluyente. Había antiguas hogueras y huesos dispersos, pero no había forma de determinar cuán recientes eran o quién los había dejado. La figura de la fotografía permaneció sin identificar, y después de una semana de búsqueda infructuosa, la operación fue cancelada. Larson envió la imagen a Rachel preguntándole si le evocaba algún reconocimiento. Ella la estudió durante mucho tiempo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la impresión. Dijo que no podía estar segura, que la persona en la fotografía podría ser cualquiera, pero había algo en la forma en que se mantenía de pie, la forma en que parecía mezclarse con los árboles, que le resultaba familiar. Le dijo a Larson que si era la misma persona, esperaba que se quedaran en el bosque, lejos de cualquier otra persona que pudiera cruzarse en su camino. Larson le preguntó si quería que continuara buscando, si quería que siguiera con el caso, incluso si significaba años de esfuerzo sin garantía de éxito. Rachel lo pensó durante mucho tiempo antes de responder. Dijo que no, no por venganza o cierre, sino porque creía que la persona que estaba ahí fuera era peligrosa y que si se encontraba con alguien más, alguien menos afortunado o menos resiliente, el resultado podría ser mucho peor. Dijo que su supervivencia había sido una combinación de suerte, terquedad y circunstancias que no podían replicarse, y no quería que otra persona pasara por lo que ella había pasado. Larson le prometió que no dejaría de buscar. Cuando llegó el año 2020, Rachel conmemoró el 5º aniversario de su desaparición de una manera que le resultó significativa. Organizó una pequeña reunión en la casa de sus padres, invitando a las personas que la habían apoyado durante su recuperación. La doctora Fletcher, Jennifer, algunos amigos cercanos y el detective Larson. No fue una celebración, pero tampoco fue un luto. Fue un reconocimiento de todo lo que había soportado y todo lo que había superado. Durante la reunión, Rachel habló brevemente, agradeciendo a todos por su paciencia, su amabilidad y su negativa a renunciar a ella. Dijo que había pasado mucho tiempo sintiendo que el bosque le había robado algo esencial que nunca recuperaría, pero se había dado cuenta de que, si bien el bosque le había quitado mucho, no se lo había quitado todo. Todavía estaba allí, todavía respiraba, todavía luchaba, y eso significaba que había ganado. Paul se paró a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros, las lágrimas corriendo por su rostro. Le dijo al grupo que ver a su hija recuperar su vida había sido el mayor privilegio de su existencia, y que estaba inmensamente orgulloso de la fuerza que había demostrado. La doctora Fletcher agregó que el viaje de Rachel estaba lejos de terminar, pero que ya había logrado algo extraordinario. Había tomado la peor experiencia imaginable y se había negado a dejar que la definiera. Había elegido vivir, no solo sobrevivir. Y esa elección, que hacía cada día, era un acto de coraje que merecía ser reconocido. El detective Larson, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, finalmente habló. Dijo que en sus muchos años de aplicación de la ley, había visto innumerables víctimas de crímenes terribles, pero rara vez había visto a alguien luchar tan duro como Rachel para reclamar su vida. Dijo que el caso seguía abierto, que él seguía buscando, y que no descansaría hasta tener respuestas. Pero también dijo que, independientemente de lo que sucediera con la investigación, Rachel ya había logrado algo más importante que la justicia. Había sobrevivido y había encontrado una manera de seguir adelante. La reunión terminó en silencio y, a medida que la gente comenzaba a irse, Rachel se paró junto a la ventana, mirando el cielo nocturno. Su madre se unió a ella y permanecieron juntas en silencio por un rato. Finalmente, Rachel dijo que había estado pensando en la persona del bosque, en si seguían ahí, solos, todavía convencidos de que el mundo exterior estaba roto y que el aislamiento era la única respuesta. Su madre le preguntó qué pensaba, y Rachel dijo que esperaba, de alguna extraña manera, que hubieran encontrado la paz, lo que sea que eso significara para ellos. Dijo que no los perdonaba y no excusaba lo que habían hecho. Pero tampoco quería cargar con el odio el resto de su vida. Era demasiado pesado y ya había cargado bastante. En los años siguientes, Rachel continuó construyendo su vida pieza por pieza. Se mudó a su propio apartamento en Flagstaff, un pequeño espacio lleno de luz y plantas donde podía sentirse segura e independiente. Completó sus cursos en línea y comenzó a aceptar proyectos de diseño independiente, reconstruyendo lentamente su carrera. Incluso volvió a hacer senderismo, aunque siempre con otros y nunca en el bosque nacional tanto.
Eligió senderos abiertos y bien transitados, lugares donde podía disfrutar de la belleza de la naturaleza, sin el peso de la memoria oprimiéndola. El caso de la persona que la mantuvo cautiva permaneció sin resolver. El detective Larson se jubiló en 2022, pero antes de dejar la fuerza, se aseguró de que el caso fuera entregado a un detective más joven que prometió mantenerlo activo. Las cámaras de rastreo permanecieron en su lugar, y de vez en cuando había un avistamiento. Una sombra entre los árboles, una figura moviéndose al anochecer, pero nada que pudiera ser confirmado o perseguido. Rachel aceptó que quizás nunca sabría quién le había quitado esos 3 años, y que la persona responsable quizás nunca enfrentaría la justicia. Era una verdad dura, pero una con la que había aprendido a vivir. Lo que más importaba era que había sobrevivido, que había encontrado una manera de recuperar su vida, y que había convertido su dolor en algo que podía ayudar a otros. En 2023, Rachel publicó una breve memoria sobre su experiencia, trabajando en estrecha colaboración con la doctora Fletcher para asegurarse de que fuera honesta, pero también respetuosa con su propio proceso de curación. El libro no fue un éxito de ventas, pero llegó a las personas que necesitaba llegar: sobrevivientes, familias, defensores y aquellos que trabajaban en salud mental y aplicación de la ley. Rachel recibió cartas de lectores de todo el país. Personas que le agradecieron por compartir su historia, que dijeron que les había dado esperanza o les había ayudado a comprender su propio trauma. Leyó cada carta y respondió a tantas como pudo, encontrando propósito en la conexión. Una tarde tranquila de otoño de ese año, Rachel regresó al Highline Trail por última vez. Fue sola, aunque le dijo a su padre a dónde iba, y prometió registrarse cada hora. Caminó por el sendero lentamente, absorbiendo las vistas y los sonidos, permitiéndose sentir lo que surgiera sin intentar controlarlo. Cuando llegó al claro donde se había detenido con su padre años antes, se sentó en la misma roca y miró el valle. El bosque seguía allí, vasto e indiferente, tal como siempre había sido. Pero Rachel era diferente. Había entrado en estos árboles una vez como una joven en busca de paz, y había sido engullida por ellos, perdida durante 3 años en la oscuridad y el miedo. Pero había salido del otro lado, marcada pero completa, y se había negado a dejar que la experiencia la destruyera. Había luchado por cada paso de su recuperación, y había ganado. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Rachel se puso de pie y se volvió hacia el inicio del sendero. No miró por encima del hombro. Ya no lo necesitaba. El bosque estaba detrás de ella ahora, y delante de ella estaba el resto de su vida, incierta y difícil, pero suya para vivir.